Pues nada, muchas gracias por participar de esta pequeña charla sobre autoconsumo colectivo. Espero que esté siendo muy fructífera la participación en la feria, ¿vale? Que estéis viendo cosas muy interesantes. Y bueno, pues nosotros desde FENI Energía esta mañana vamos a hacer una rueda de charlas cortitas, ¿vale? Para intentar ir al grano bueno, no resolver, ¿no? Sino simplemente comentar pues cosas de las que todos tenemos en mente y quizá conviene que aclaremos conceptos muy básicos para poder realmente saber cómo funcionan y poder explotar al máximo la oportunidad que nos pueden ofrecer, ¿vale? Entonces, en esta primera charla yo voy a hablar sobre autoconsumo colectivo. Pero antes de hablar de autoconsumo colectivo, voy a enmarcar un poquito el ámbito del autoconsumo que todos conocemos, ¿no? Al final el autoconsumo, bueno, pues tiene distintas modalidades, en las que no vamos a entrar ahora mismo, ¿vale? Pero independientemente de que optemos por un autoconsumo colectivo con excedentes, sin excedentes, al final nos estamos enfrentando siempre a una problemática común, que es, por un lado, tenemos la posibilidad de aprovechar la energía que generan nuestras placas para dejar de consumir el consumo equivalente que estuviéramos comprando, digamos, a la red, ¿vale? Asociado a eso está siempre la incógnita de, oye, ¿y qué hago con la energía sobrante? ¿La acumulo? ¿No la acumulo? ¿La gasto en ese momento? ¿Vale? Y por otra parte, bueno, ¿de qué manera esto va a afectar a mi factura? ¿Vale? Esos son, de alguna manera, los tres factores, digamos, que entran un poco siempre en la ecuación. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué es lo más habitual a lo que todos estamos acostumbrados? ¿Vale? Yo no voy a descubrir América en esta charla, ¿eh? Yo simplemente voy a intentar de una manera sencilla y pedagógica que abordemos juntos cuáles son las grandes cuestiones, digamos, a las que se enfrenta cualquier instalador en relación, digamos, al autoconsumo, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos todos en la cabeza? El autoconsumo individual, el que conocemos todos mejor. Un autoconsumo en el que tú tienes un consumidor que tiene en su misma instalación puestas unas placas y esas placas las tiene conectadas generalmente de tal manera que toda la energía que se genera y que se puede gastar en el mismo momento en el que se está generando, se utiliza. Y en el momento en el que hay más energía generándose de la que en ese instante tú vas a gastar, se vierte a la red. Y se vierte a la red bajo un concepto que llamamos excedente. Excedente es pues, esa energía pues, que estamos generando pero no estamos utilizando. ¿Vale? ¿Qué se hace generalmente con el excedente? Pues lo que se hace es compensarlo. Compensarlo generalmente en la factura. ¿Vale? Para poder hacer esto, que es el tipo de instalación más común al que todos generalmente os enfrentáis, ¿qué es lo que hacéis? Pues lo que hacéis es conectar vuestro inversor, la instalación, digamos, del autoconsumo, la que sale de las placas, a el cuadro de la vivienda, de tal manera que el cuadro, bueno, de la vivienda, de la instalación, sea capaz de discriminar si la energía le está viniendo de las placas y en ese caso usa esa y en caso contrario trae energía de la red. Tan sencillo como esto, ¿vale? ¿Qué se hace con esa energía sobrante? Pues con la energía sobrante, como decía, lo general es compensarla en la propia factura, bajo lo que se llama el mecanismo de compensación de excedente. ¿Vale? Hasta aquí seguro que no se ha aportado absolutamente nada nuevo, ¿verdad? Esto lo conocemos todos bien, ¿verdad? Pero ¿cómo funciona ese mecanismo de compensación de excedente en realidad? ¿Vale? Pues mirad, muy sencillo. Lo que se hace es en cada ciclo de facturación, o sea, en cada factura que recibimos, valorar exactamente cuánta energía hemos comprado de la red y cuánta energía no hemos sido capaces de autoconsumir y hemos vertido a la red, ¿vale? Que es lo que llamamos el excedente, ¿vale? Y con esto se hace una valoración económica, en el sentido que se va a comparar los euros en la factura de lo que hemos comprado a la red con los euros que corresponderían al valor de la energía que hemos enviado nosotros a la red del excedente y comparamos euros comprados en la factura, ¿vale? Euros correspondientes a la energía comprada en la factura con
euros correspondientes a la energía que enviamos a la red, ¿vale? Y eso se compara. Y solamente se puede comparar los euros de la energía comprada con los euros de la energía vertida. Y eso es lo que de alguna manera, en un lenguaje común, llamamos la compensación de excedentes. ¿Cuál es la gran dificultad o la gran problemática que tiene esto? Pues que qué pasa cuando cuando el valor, digamos, de la energía que suelto, ¿vale?, es más grande del valor de la energía que he comprado. Pues que no te la puedes compensar, tan fácil como esto, ¿vale? Y ese es el gran problema o la gran dificultad que tiene la gestión de las instalaciones de autoconsumo individual, que en un momento dado puedes estar generando más energía que la que te puedes compensar en la factura y es como si estuvieras desaprovechándola, ¿vale? Y esa es la problemática que tienen las instalaciones de autoconsumo individual, ¿vale? Aquí os he puesto un ejemplo en el que, imaginaos, en la parte de la derecha de la pantalla, ¿vale?, una factura en la que no hemos comprado nada de energía porque todo lo hemos autoconsumido y, sin embargo, hemos sido capaces de enviar a la red 17 euros, ¿vale?, de energía que nos ha sobrado. Pues en ese caso, esos 17 euros, como no tenemos desde dónde descontarlos, los estaríamos perdiendo. Una pena, evidentemente, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen las comercializadoras? Fenía Energía, por ejemplo, también. Pues desarrollan productos comerciales para intentar que los clientes puedan aprovecharse de esa energía que el sistema no les deja compensar. Y es lo que en el caso de Fenía Energía llamamos el monedero solar, pero en el caso de otras comercializadoras tienen pues otros nombres comerciales distintos, batería virtual. En definitiva, de lo que se va a tratar es sencillamente de que ese dinero que no te puedes compensar en la factura lo puedas acumular y te lo puedas restar de esa factura o de otra posterior. Aquí tenemos simplemente un ejemplo de, en el caso de Fenía Energía, cómo lo haríamos. No se ve muy bien, pero bueno, digamos que compramos energía a la red por valor de 51 euros, ¿vale? Luego tenemos los costes fijos, el término de potencia, por ejemplo, 14 euros, ¿vale? Y luego tenemos un excedente, ¿vale?, que si os fijáis, si multiplicamos 1.659 euros de excedente por el valor que en esa factura en concreto tendría el excedente, ¿vale?, nos estaría dando unos 80 euros. 80 euros es lo que nosotros nos podríamos descontar de esa factura. Pero como solamente tenemos 51 euros que hemos comprado de la red, ¿vale?, pues hay 30 euros que estaríamos tirando a la basura, por así decirlo, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el producto del monedero solar? Que esos 30 euros, en lugar de tirarlos, los acumulas en una hucha virtual y de esa hucha lo vuelves a sacar para descontártelo en esa misma factura. En este caso en concreto, estaríamos aprovechando 21,88 euros que tenemos acumulado en nuestro saldo para poder dejar esa factura a cero, ¿vale? No pretendo entrar mucho, ¿vale?, en esta parte, digamos, del autoconsumo individual y del monedero solar, porque esto realmente sí que es un producto que conocemos un poquito mejor, ¿vale? Lo único que pretendo con esto que os estoy contando es que entendamos que si tenemos autoconsumo individual, actualmente la única opción que tenemos realmente es un mecanismo de este tipo en el que, bueno, intentar aprovechar lo más posible esa energía que realmente en la factura no nos estamos pudiendo descontar a través del mecanismo oficial, por así decirlo, ¿vale? Pero esto tiene un problema actualmente, que es el precio al que está el excedente. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, estos mecanismos lo que te van a permitir es valorar en euro la energía que estás vertiendo a la red, ¿vale?, y esos euros acumularlos. Sería fantástico si el valor que pagasen por la energía que lanzamos a la red fuese un valor, bueno, razonable o por lo menos parecido al coste que tiene la energía que compramos nosotros en la red. Pero es que desafortunadamente no es así. A medida que han ido avanzando estos últimos 2 años y mes tras mes, pues se ha ido consolidando en el mercado diario de la energía una situación que ya se ha quedado prácticamente fija
que es, en definitiva, que en las horas solares hay más capacidad de generar energía que el consumo que se requiere por parte de los clientes y al final, por la ley de la oferta y la demanda, el precio de la energía en las horas de sol está prácticamente a precio de derribo. Y entonces eso, un mecanismo bueno como el que hemos dicho antes, se ve totalmente penalizado, porque en la práctica nosotros o nuestros clientes que tienen autoconsumo individual a través de estos mecanismos, es verdad que pueden aprovechar su energía, pero a un precio que es cada vez más bajo, ¿vale? Con este gráfico lo único que pretendo deciros es que a medida que han ido pasando los meses, desde hace cerca de 2 años, el precio que se paga por la energía en las horas solares es cada vez más bajo en relación al precio medio que tiene la energía a lo largo de todo el día, ¿vale? Y eso hace que, aunque tenemos mecanismos, en la práctica todos los clientes que tienen autoconsumo están enfadados porque están diciendo, oye, puse placas, las tengo sobredimensionadas, estoy realmente contribuyendo, digamos, al sistema, mandando energía a la red y prácticamente no me pagan nada por ello. ¿Vale? ¿Verdad que eso es un poco la situación, digamos, que todos percibimos o que nos cuentan nuestros clientes? Pues eso es como está actualmente. ¿Y cuál es la mala noticia? Pues la mala noticia es que el precio de la energía en las horas solares no parece que vaya a mejorar, más bien todo lo contrario. El mercado de la energía es un mercado en el que hay una vertiente en la que se puede, por así decirlo, comprar energía a futuro, ¿vale? Pues si nosotros, como si fuese una cotización como la de la bolsa, ¿vale? Pues si nosotros miramos el precio de la energía en las horas solares a futuro, lo que vemos es que lo que nos viene por delante es un precio de excedente todavía más bajo que el que tenemos actualmente, que ya de por sí es un precio que tiene a todos nuestros clientes cabreados, ¿verdad? Es un poco esa la situación. Bueno, pues, ¿cuál es la alternativa que hay para que esto no pase? Bueno, pues, si el precio de la energía en las horas solares es lo que está haciendo que el sistema de compensación no sea favorable para el cliente, ¿vale? Tendremos que pensar en una alternativa en la que en lugar de intercambiar euros, teniendo en cuenta que el precio por el que nos pagan la energía es tan bajo, ¿vale? Lo que intercambiemos sea directamente energía, ¿vale? Autoconsumo individual. La posibilidad de aprovechar al máximo el excedente es en forma de dinero, pero el dinero nos lo pagan a precio de derribo. Alternativa, irte a otro tipo de autoconsumo, que es el autoconsumo colectivo, donde teóricamente eso se resuelve, porque no vamos a intercambiar dinero, sino que lo que vamos a intercambiar es directamente energía. ¿Se entiende esto? Es mejor intercambiar energía teniendo en cuenta que el precio de la energía que compro es mucho más alto, ¿vale? Que intercambiar dinero teniendo en cuenta que solamente me van a pagar por el precio que tiene en las horas solares, que es el más bajo posible, ¿verdad? Bueno, pues, ¿en qué consiste el autoconsumo colectivo? Perdonad un segundito, que bebo un poco de agua. ¿Hasta aquí se entiende bien? No pretendo hacer una masterclass, ni muchísimo menos, ¿eh? Simplemente que abordemos juntos cuáles son las problemáticas actuales, digamos, que tenemos. Bueno, pues el autoconsumo colectivo es un concepto distinto. Como os digo, en lugar de intercambiar dinero, lo que vamos a hacer es intercambiar energía entre una planta que produce energía y una serie de consumidores que están alrededor de esa planta, ¿vale? Y lo que se hace es instalar, o sea, para que lo entendamos bien, ¿vale? En un autoconsumo individual, como os he puesto anteriormente, ¿vale? La instalación, ¿vale? Las placas están conectadas directamente al cuadro, ¿vale? Con lo que, mientras que yo necesite, como consumidor del autoconsumo, energía, esa energía pasa por mi cuadro antes de irse a la red. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo funciona un autoconsumo colectivo? Pues totalmente distinto. Toda la energía que se genera, toda, el 100%, se lleva directamente a la red. Es decir, la instalación fotovoltaica está conectada directamente a la red a través de un contador que va a medir exactamente toda la energía que se genera.
En un autoconsumo individual, ¿vale? Solamente vamos a medir la energía que sale que no hemos autoconsumido. En un autoconsumo colectivo medimos toda la energía que sale entera, ¿vale? Y sobre ese total de energía que hemos generado, entonces la repartimos. Y la repartimos entre todos aquellos consumidores que queramos que estén en el ámbito de cercanía que actualmente contempla la normativa, ¿vale? Pero atribuyendo a cada uno esa cuota de energía que el contador ha medido. Y esa cuota se la va a atribuir cada cuarto de hora a cada cuarto de hora. Es decir, pongamos, por ejemplo, que Andrés y yo compartimos un autoconsumo colectivo, ¿vale? Y Andrés, que tiene las placas en su tejado, ha decidido que la mitad de la energía que genera es para él y la otra mitad es para mí, ¿vale? Pues el contador va a medir el 100% de la energía que se genera, por ejemplo, 100 kilovatios hora, ¿vale? Y de esos 100 kilovatios hora, 50 kilovatios hora se los descuenta del contador de consumo de Andrés y los otros 50 kilovatios hora los vas a descontar del contador de consumo mío, de Pablo, ¿vale? ¿Qué es lo que puede pasar? Que en un momento determinado Andrés esté consumiendo 100 kilovatios hora de la red, ¿vale? Y se le hayan atribuido 50 kilovatios hora. Pues en su factura lo que va a aparecer en esa hora es la resta entre lo que ha comprado, ¿vale? Y lo que se le ha atribuido. ¿Qué me puede pasar a mí? Que yo en esa misma hora no esté en casa, no haya consumido nada y sin embargo se me hayan atribuido 50 kilovatios hora. Pues esos 50 kilovatios hora que se me atribuyen a mí en esa hora en concreto, en mi caso sería excedente. Esa misma energía que hemos repartido entre Andrés y yo, en el caso suyo lo que hace es restarle respecto al consumo que él ha demandado. En el caso mío, como yo no he demandado consumo, se convierte directamente en un excedente que yo estoy vertiendo a la red, ¿vale? Es como si fuese un reparto virtual. Es como el autoconsumo colectivo es como si fuese exactamente lo mismo que un autoconsumo individual, pero como si las placas virtualmente las tuviéramos repartidas en el porcentaje que previamente establecemos entre unos y otros. ¿Se entiende? Pues este es el kit de la cuestión. El autoconsumo colectivo funciona exactamente igual que un individual, solo que en lugar de físicamente estar conectado a una misma instalación, todo lo que se genera se va a la red y luego se reparte en una hoja de datos que tiene la distribuidora y va sumando y restando, ¿vale? Es tan tonto como esto, ¿vale? Ahora, para poder hacer eso, ¿qué es lo que hace falta? Pues hay que tener en cuenta un par de cosas muy concretas, ¿vale? La primera, que siempre, en el 100% de los casos, hay que poner un contador de generación, porque toda la energía que generan las placas, toda enterita, tiene que pasar por ese contador y verterse a la red, ¿vale? Y luego se reparte, ¿vale? La segunda, que la generación y los consumos, ¿vale? Donde están las placas y donde están los consumidores, tienen que estar en un radio de menos de 2.000 metros actualmente. Luego vamos a ver cómo esto se va a resolver, ¿vale? En un ratio de menos de 2.000 metros. Hay alguna otra cosa, que si el mismo centro de transformación y tal, pero para que lo tengamos en la cabeza, tienen que estar alrededor de los mismos 2 kilómetros, ¿vale? Luego, el consumidor y el propietario pueden ser personas distintas. Andrés puede tener las placas en su tejado, pero compartirlo conmigo que no tengo nada que ver con él, aparte de que somos amigos, ¿vale? Y luego, por otra parte, tiene una limitación, que todos los consumidores asociados a ese autoconsumo colectivo tienen que elegir la misma tipología de autoconsumo. Es decir, si Andrés elige tener un autoconsumo colectivo conectado a la red, convertido de excedentes y con compensación simplificada, yo tengo que hacer exactamente lo mismo. Yo no puedo elegir una cosa y Andrés otra distinta. Tenemos que elegir exactamente la misma, ¿vale? En definitiva, tener un contador de generación, ¿vale? Estar a menos de 2 kilómetros y tener que elegir la misma tipología de autoconsumo, ¿vale? Bueno,
Pues contrariamente a lo que algunas personas piensan, ¿vale? Al final es tan sencillo como esto, ¿vale? Una vez hecho eso, de tener un segundo contador y de asegurar que estás en ese radio, ¿vale? Funciona igual que un autoconsumo individual, en el sentido que ¿puede un autoconsumo colectivo beneficiarse de la compensación de excedentes al igual que uno individual? Pues sí, exactamente igual, porque en realidad funciona lo mismo que un autoconsumo individual, ¿vale? Solamente hay que tener en cuenta una cosa, que es la que se detalla en este diagrama de aquí, que para poder un autoconsumo colectivo acogerse a compensación simplificada de excedentes, donde estén las placas tiene que estar conectado a la misma acometida de uno de los dos puntos de consumo. Siempre y cuando se cumpla eso, se puede tener compensación simplificada en el autoconsumo colectivo. ¿Vale? Es decir, el caso que decíamos antes, ¿vale? Andrés tiene sus placas, las comparte conmigo, ¿vale? El contador de generación que sale de las placas de Andrés se conecta a la misma acometida del punto de consumo que tiene Andrés, ¿vale? Y podemos tener compensación simplificada de excedentes. Yo, por ejemplo, como os decía, él me atribuye 50 kilovatios hora, yo no tengo consumo, pues ese excedente se me valora en euros, como vimos antes, ¿vale? Y me lo puedo descontar de la línea de la energía. Y si me sobra a final de mes, puedo contratar un producto como el monedero solar, ¿vale? Y descontármelo. Y yo, por ejemplo, que tengo mucho excedente, puedo tener contratado ese monedero solar y Andrés, por ejemplo, no lo contrata porque él apenas tiene excedente y todo el que tiene se lo descuenta directamente de la factura. O sea, tiene libertad para que cada uno de los consumidores elija el producto que más le conviene. ¿Vale? ¿Cuál es el problema que tiene esto? Bueno, en el caso, perdonadme, de que tengamos un tipo de instalación de autoconsumo colectivo en el que las placas, cuando conectan, digamos, con la red, no lo hacen pasando por la acometida de uno de los puntos de consumo, en ese caso sí que no podemos tener compensación simplificada, ¿vale? Pero en cualquier otro, en el que, como veis aquí, ¿vale? Bueno, no me puedo bajar porque si no se acopla, pero veis que el contador de generación está conectando antes de la acometida, ¿verdad? ¿Vale? Y en este otro caso veis que no, que el contador de generación del polideportivo, por ejemplo, está conectando directamente a través de una acometida independiente. Cuando lo hace a través de una acometida independiente no puede haber compensación simplificada, pero cuando lo hace a través de la misma acometida de uno de los puntos de consumo, sí que te permite compensación simplificada y funciona exactamente igual que un autoconsumo individual. ¿Vale? Bueno, pues dicho eso, ¿vale? ¿Cuál es ahora? ¿Se sigue hasta aquí? No se ha seguido. Voy para atrás. Venga. No sé si tenemos un micrófono para que me haga la consulta de qué es lo que... No, la del punto de acometida que no sea del mismo punto de acometida, no lo veo. Vale. Perdón. Mirad, aquí ves, por ejemplo, ¿vale? En la figura de la izquierda ves un polideportivo que es el que tiene las placas, ¿vale? Hay un punto de consumo en ese polideportivo, que es este de aquí de en medio, ¿vale? Y luego hay una serie de consumos, algunos en edificios plurifamiliares, otros en unifamiliares, que están conectados a la misma red. Están a menos de 2 kilómetros y, por tanto, se pueden acoger a ese mismo autoconsumo colectivo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso, las placas que salen del polideportivo conectan directamente con la red sin pasar por la misma acometida en la que está el punto de consumo del polideportivo. ¿Lo ves? ¿Que hay dos líneas paralelas? Te pongo la figura anterior para que veas la diferencia. Aquí verás el mismo polideportivo en la figura de en medio y verás que las placas, en lugar de estar conectadas directamente a la red, a través de una línea paralela, se conectan utilizando la misma acometida del punto de consumo. ¿Veis la diferencia? Ahora sí la veis, ¿verdad? Pues en este caso en el que se conecta aprovechando la misma acometida, ¿vale?
se puede hacer compensación simplificada y funciona como un autoconsumo individual normal y corriente, ¿vale? Pero en el caso de que no sea así, ya no se puede hacer compensación de excedentes, ¿vale? Esa es un poco la puñeta, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Venga, dicho esto, hemos hablado al principio un poco como introducción del autoconsumo individual y del autoconsumo colectivo, ¿vale? ¿Qué diferencia hay al final entre elegir con la coyuntura actual entre un individual y un colectivo? Pues que en el colectivo lo que estamos... por un lado, podemos tener titulares distintos, ¿vale? Eso es una ventaja respecto al individual, ¿verdad? Porque el individual, para poderte descontar el monedero solar, tienes que ser el mismo titular, aunque tengas un piso en la playa y otro, ¿vale? En el colectivo se reparte energía. Hemos visto que eso a priori parece que es mejor, ¿vale? En el individual, sin embargo, lo que se reparten son euros con una coyuntura actual donde prácticamente por el excedente se paga muy poquito, ¿vale? El colectivo está limitado a 2 kilómetros. El individual con monedero solar no tiene limitación. Yo puedo tener un piso en Bilbao y una casa en la playa en Málaga, y si tengo saldo suficiente en el monedero, me descuento de donde tengo las placas en el otro lado. Una ventaja, evidentemente, ¿vale? Pero ¿cuál es la puñeta del autoconsumo colectivo? Que tú tienes previamente que repartir la energía antes de que se haya producido. Andrés tiene que decidir, que es el dueño de las placas, si me da el 50% a mí, si me da el 40% o si me da el 30%. ¿Y qué pasa si un día Andrés tiene mucho consumo y hubiese necesitado un 70% de su producción? Pues que me la ha regalado y no puede hacer nada. Con lo cual, en la coyuntura actual, optes por un autoconsumo individual donde te van a pagar poco por el excedente, optes por un autoconsumo colectivo, resuelto bien no está, porque es que tienes problemas tanto en un lado como en el otro, ¿vale? Y eso es a donde quiero ir como conclusión, ¿vale? Que esto está previsto que se resuelva, ¿vale? Con la nueva modificación, digamos, del decreto de autoconsumo, en el que, en base a la experiencia tanto de los autoconsumos individuales como de los autoconsumos colectivos, pues se han pactado o se van a llevar a cabo, digamos, una serie de cambios que permitirán que esas problemáticas se resuelvan. ¿Cuáles son las cosas que incluye el nuevo decreto? Pues mirad, la primera, que el radio de cercanía, en lugar de ser 2 kilómetros, va a ser 5 kilómetros. ¿Vale? Con lo que ya da, sobre todo a nivel, digamos, de comunidades locales, pues da unas posibilidades muchísimo más amplias de las que teníamos antes, ¿vale? Después, que va a haber una nueva modalidad que permite que el que tiene las placas, en este caso Andrés, como decíamos, ¿vale?, pueda optar por compartir solamente el excedente. Solamente compartirá el excedente si quiere. Se queda con todo lo que autoconsuma, y como el excedente se paga a precio de derribo, lo que comparte es la energía del excedente. Y comparte la energía del excedente entre los que tenga en un radio de menos de 5 kilómetros, ¿vale? Con lo que no tiene que definir de manera inicial cuánto le va a dar a cada uno, penalizándose él mismo en el caso de que él tenga un consumo alto en un momento dado, ¿vale? ¿Cuál es la siguiente cosa? Que no va a ser necesario instalar un contador de generación independiente del contador de consumo, que es una de las grandes puñetas que tiene, como os he explicado antes, el autoconsumo colectivo, ¿vale? ¿Cuál es la siguiente ventaja? Que va a permitir que un autoconsumidor pueda estar acogido a dos tipologías de autoconsumo distinto. Que yo, por ejemplo, tenga un autoconsumo aislado de la red y al mismo tiempo Andrés me esté cediendo energía de la que le sobra a él, porque él sí que tiene vertido de excedentes. O sea, empieza a dar libertad sobre buena parte de las cuestiones que hoy en día están escritas con muy buena voluntad, pero en la práctica son difíciles de que aporten un beneficio concreto, digamos, al cliente para poder aprovechar al máximo la energía que genere y el coste, digamos, que tiene para él comprar la energía que hubiera tenido que comprar si no la hubiera tenido, ¿vale? Y por último, y aquí sí que no voy a entrar ya en detalle porque aparte ya prácticamente estamos terminando,
aporta o abre la puerta de alguna manera a algo que sí que va a ser un poco la revolución en el ámbito del autoconsumo, que es regular lo que es el almacenamiento distribuido de la energía que no quieras verter a la red de manera instantánea. La nueva normativa va a contemplar que tú puedas acumular energía en el momento en el que la generas porque no tiene a lo mejor sentido verterla a la red, bien porque nadie de los que la van a autoconsumir la va a autoconsumir en ese momento, o bien porque el precio que tiene en ese momento es un precio de derribo. Pues la puedes acumular y la puedes soltar a la red en el momento en el que tú decidas, buscando un momento en el que o bien económicamente porque el precio al que se pague ese excedente sea más alto, ¿vale? O bien técnicamente, pues porque el consumo lo vaya a tener la otra persona en el momento en el que tú lo viertas a la red, ¿vale? Lo he intentado explicar un poco con mis palabras, ¿vale? Intentando no irme a conceptos excesivamente técnicos, porque lo único que yo pretendo decir con esta charla es, actualmente tenemos dos opciones, un autoconsumo individual, que es el que todos conocemos, un autoconsumo colectivo, que es el gran desconocido, que siendo un desconocido realmente aporta o puede aportar ventajas actualmente respecto al individual, pero que esas ventajas no están del todo resueltas. ¿Cuándo se van a resolver? Pues hombre, ya estamos a mediados de noviembre, yo diría a final de año, probablemente sea un poquito más para allá, pero el año que viene lo vamos a arrancar ya con unas nuevas condiciones para el autoconsumo colectivo que nos van a abrir muchas puertas, que nos van a permitir compartir la energía de una manera mucho más eficiente y mucho más interesante y que a fin de cuentas, pues bueno, lo que nos va a permitir a vosotros como instaladores, que sois el foro, digamos, de profesionales que estáis ahí aquí, es aprovechar muchísimo más para poder realizar instalaciones más grandes, ¿vale? De autoconsumo, más sobredimensionadas, porque realmente aportará un valor trasladable directamente en la factura de todos vuestros clientes. Y además, como es un concepto en el que vosotros vais a tener que estar continuamente asesorando a vuestros clientes para poder realizar esa toma de decisiones, porque va a ser algo, digamos, muy dinámico, os va a posicionar muy bien de cara a vuestros clientes para ser vosotros ese referente que le asesore, que le ofrezca productos, que le instale, que le dé alternativas, ¿vale? Entonces, un poco la charla iba un poco de esto. Tenemos una situación que es el autoconsumo individual, con el que hoy casi nadie está contento, ¿vale? Tenemos una alternativa, que es el autoconsumo colectivo, que no está del todo resuelto y no soluciona las grandes lagunas del autoconsumo individual, pero hay esperanza, porque hay luz al final del túnel en el sentido de que en breve plazo se va a articular todo el ámbito del autoconsumo colectivo para que funcione de alguna manera como todos con nuestro sentido común de manera razonable lo habríamos planteado. Yo autoconsumo todo lo que puedo, yo utilizo toda la energía que puedo y la que me sobra entonces es la que intercambio, pero no intercambio euros a precio de derribo, no, intercambio energía decidiendo en cada momento cuánto le doy a cada uno de los que están en mi ámbito cercano, ¿vale? Pues nada, un poco, yo no sé si hay alguna pregunta que me queráis hacer o alguna... Sí, alguna preguntilla hay. Perdonadme porque me pasa un poco de tiempo. Sí, hola. Buenas. Entiendo por tus palabras que el autoconsumo colectivo es un balance neto puro. O sea, kilovatio por kilovatio. No está sujeto a ningún tipo de peajes ni nada, ¿no? Exactamente. Porque, ¿qué diferencia hay del autoconsumo colectivo al autoconsumo de proximidad? El autoconsumo colectivo y el autoconsumo de proximidad estamos hablando de lo mismo. O sea, el autoconsumo de proximidad es un tipo de autoconsumo colectivo, ¿vale? Conectado a la red de distribución. Sin ningún tipo de peajes. ¿Vale? No, sin ningún tipo de peajes. Se hace tal cual, o sea, técnicamente el concepto es el que tú has dicho, se hace un balance neto de energía. Gracias. ¿Qué sentido tiene el autoconsumo individual que se permita el autoconsumo individual sin excedentes y acogerte a otro cuando realmente la mayor parte de nuestros clientes vierten más del 80%? Esa es la primera. Vale. Y después la otra, muy rápida, el almacenamiento distribuido se va a permitir entre varios.
Pues, a ver, a la segunda pregunta no te sé responder porque todavía esto es una propuesta, digamos, de modificación del Real Decreto que todavía no se ha articulado en detalle o no ha llegado en detalle, con lo que no sé exactamente qué limitaciones puede llegar a tener, la verdad. Tendremos que verlo en estos próximos meses, en el momento en el que ya se vaya publicando, ¿vale? La primera, ¿qué sentido tiene? Bueno, pues el sentido es que la energía que se vierte a la red por parte de un autoconsumidor se pueda aprovechar al máximo. Que realmente, lo que decíamos, si yo tengo una instalación aislada y autoconsumo una parte, digamos, que si a mi vecino le sobra energía, que esa energía no se vierta a la red para que mi vecino no tenga ningún beneficio económico y además nadie la pueda aprovechar, sino que de manera directa alguien que todavía tiene necesidad, digamos, de acogerse, o sea, de utilizar más energía, la pueda utilizar porque está en el ámbito cercano donde esa energía se está produciendo. Sencillamente. Miguel tenía otra pregunta. Sí. La compensación se hace cuarto hora. Sí. Y si aún así me sobra, son excedentes, Efectivamente. en colectivo no me los pagan. Efectivamente. No, en el colectivo sí te los pagan también, porque el colectivo funciona como un individual. ¿Vale? O sea, siga sobrando, me lo pagan. Claro, exactamente, Miguel. Esto funciona como si fuese una tabla de Excel, ¿vale? Donde en la primera fila tú tienes todo el consumo que va registrando tu contador cada cuarto de hora a cada cuarto de hora. Pongámoslo más fácil. Cada hora a cada hora, ¿vale? Y en la línea de abajo, la distribuidora te va a poner la parte que te corresponde en kilovatios hora en cada una de esas horas según el reparto que se ha hecho. Y luego, hora a hora, se va restando. Que la resta sale en negativo, quiere decir que en esa hora tienes excedente. Que la resta sale en positivo, quiere decir que en esa hora tú has necesitado energía de la red. Tan fácil como eso. Y esa resta hora a hora se va al cómputo de tu factura. ¿Que de ese cómputo al final deriva que tú has tenido excedente? Pues puedes compensártelo por compensación simplificada como si fueses un autoconsumo individual. Exactamente igual. Vale. Y lo de los 2 kilómetros, ¿da igual que sea un centro de transformación o varios centros de transformación? Sí, siempre y cuando esté actualmente a menos de 2 kilómetros te puedes acoger a autoconsumo colectivo. ¿Qué es lo que pasa en la letra pequeña? Que si a lo mejor estás a 3 kilómetros pero estás colgando del mismo centro de transformación, también te puedes acoger. ¿Vale? Pero lo más restrictivo son los 2 kilómetros. ¿Se me escucha? Vale. Sí. Nada, yo quería ponerte en el escenario, por ejemplo, cuando tenemos instalaciones 2-3 megas en cubierta. ¿Estás expuesto a limitaciones por parte de Red Eléctrica en esta modalidad con excedentes compartidos al estar vertiendo a red cantidades de energía grandes? En principio no. Siempre y cuando realmente seas un autoconsumidor, no tienes más limitación que, en este caso, en el momento en el que tú sobrepasas tu potencia instalada de 100 kilovatios hora, eso sí, no vas a poder irte al mecanismo de compensación simplificada, eso sí. ¿Vale? Pero salvando eso no tienes otra limitación. Nada, yo agradeceros mucho el interés que habéis mostrado y por aquí fuera ando en cualquier caso para cualquier duda que tengáis la resolvemos en persona. Muchísimas gracias a todos.